escasos días del debate y a menos de 2 semanas del balotaje, tenemos el gusto de recibir aquí en Modo País al exministro de Trabajo, líder del Partido Independiente, Pablo Mieres. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. No, un gusto. Gracias por la invitación. Bienvenido. Encantado de estar por acá. Bienvenido. Bueno, antes de estar al aire siempre hay un intercambio allí de palabras y bueno, vaticinando a ver qué va a pasar, cuánto va a incidir el debate presidencial. Decíamos que en esta ocasión pensábamos que sí iba a incidir. ¿Coincide, Mieres, en que el debate va a ser una instancia crucial para lo que pase en el balotaje? Yo creo que los debates son un instrumento fundamental para que la gente pueda conocer más a fondo qué es lo que piensa cada candidato y qué es lo que da cada candidato, cuál es su característica, sus peculiaridades. Y en este caso más todavía, porque lamentablemente tuvimos un candidato que prácticamente no participó de ninguna instancia en donde justamente lo que hacíamos los candidatos en la primera vuelta era explicar qué íbamos a hacer en distintos aspectos de la vida del país. Y lamentablemente Yamandu Orsi prefirió no estar prácticamente en nada, incluso también evitar varias entrevistas. Entonces, los debates lo que van a permitir es que la gente observe definitivamente cuánto rinde y cuánto sabe y cuánto conoce cada uno, y me parece que en este sentido va a ser una instancia relevante para muchos uruguayos que hoy todavía no han definido su decisión, ¿no? ¿Qué definen los uruguayos el domingo del balotaje? Y bueno, definen nada más ni nada menos que los próximos 5 años y entre dos rumbos bien distintos, ¿no? Claramente la continuidad que promueve la coalición, con resultados a la vista. Yo creo que la verdad el Uruguay está mucho mejor que lo que estaba en 2019. Puedo hablar del área particular mía, en materia de empleo. Tenemos 80.000 puestos de trabajo más. Tuvo un cruce con el expresidente José Mujica. Sí, claro, porque dijo una mentira alevosa, ¿no? La verdad, yo quedé sorprendido de que Mujica le dijera a los uruguayos que en el Uruguay se habían congelado salarios y jubilaciones por 40 meses, es decir, casi 4 años. Lo primero es que es ofender la inteligencia de los uruguayos, porque si eso hubiera ocurrido, el Uruguay se hubiera prendido fuego. ¿Se imaginan? Sin aumento de sueldo durante 40 meses. Una locura. Bueno, dijo eso. Bueno, lo que es la realidad, y yo quiero explicarlo porque me parece que es importante, además de decir que es una mentira vergonzosa y que le hace mucho daño a la campaña, porque un expresidente con el prestigio que tiene Mujica, que diga semejante mentira, me parece que además nos lleva un poco de camino a lo que fue la campaña con respecto al referéndum de la LUC, donde también se dijeron mentiras increíbles, como que los desalojos express, la privatización de la educación, los abusos policiales, nada de eso ocurrió. Bueno, ahora dicen esto. Yo lo que quiero aclarar es que lo que pasó sí en el mundo, y no solo en Uruguay, en el mundo, fue que hubo una pandemia, que capaz que Mujica no se acuerda, pero hubo una pandemia que determinó la caída del Producto Bruto Interno del planeta, también la del Uruguay. Y ahí firmamos, con la firma de Fernando Pereira, que era presidente del PIT-CNT en julio del 20, un acuerdo por el que decíamos que si caía la economía, iba a haber una caída del poder adquisitivo del salario. Todos los trabajadores del planeta sufrieron una caída del poder adquisitivo del salario, los uruguayos también, fue de alrededor de 4 puntos, pero ya en ese año hubo un aumento nominal de 3%, o sea que ya congelamiento ni siquiera en el año de la pandemia. Y a partir de ahí, las 2 rondas salariales posteriores, la del 21 y la del 23, tuvieron componentes de ajuste por inflación más recuperación, al punto de que hoy tenemos un salario real, un poder adquisitivo del salario, 2,5 puntos por encima del de 2019. O sea, tenemos una mejora del poder adquisitivo del salario promedio por encima del 2019. Entonces la mentira tiene patas cortas, pero afecta, ¿no? Afecta. Lo mismo que decir que la edad de jubilación se puso al 65 años al barrer, que lo ha dicho Orsi, lo ha dicho Andrade, lo ha dicho el Pacha Sánchez. Mentira, mentira. Para empezar, la edad de jubilación hoy es 60 años, para todos los mayores de 50 años, o sea que por los próximos 10 años, los mayores de 50 años cuando lleguen a la edad jubilatoria se van a poder jubilar a los 60. Recién va a empezar a cambiar, por la ley que se votó el año pasado, a partir de que los menores de 50 empiecen a llegar a los 60 y ahí se va a correr a 65 años. Pero tampoco es al barrer en el sentido de que, por ejemplo, para los trabajadores de la construcción,
y para los trabajadores rurales va a seguir siendo 60. Y eventualmente otros sectores pueden acogerse a una norma que establece que si los trabajos son particularmente duros, puede haber una mantención de la edad de retiro. Entonces, esto de empezar a mentir a 10 días de las elecciones me parece patético. Mieres, lógicamente, como era de esperar luego de esta primera elección de octubre, ya es momento de empezar a negociar cargos, de seguramente postular algún que otro nombre. Y en ese sentido, Pedro Bordaberry planteó el de usted como posible secretario general de la coalición, digamos, ¿no? Usted estuvo involucrado en lo que fue el Compromiso por el País 2. ¿Llegó a hablar con Bordaberry de eso? ¿Lo ve viable de cara a un eventual gobierno de Álvaro Delgado? Yo creo que ese tema es parte de un capítulo que recién se abrirá después de las elecciones de segunda vuelta, que es cuál va a ser el futuro de la coalición desde el punto de vista institucional. Es decir, si vamos a dar pasos en relación a la institucionalización y cuáles. Y yo creo que es un debate que no empezó todavía. Yo le agradecí a Pedro la referencia porque obviamente estaba vinculada a un elogio de mi actividad, pero obviamente no está arriba de la mesa hoy, ni me parece que sea el momento de discutir estas cosas. Antes hay muchas otras. Por ejemplo, está la discusión que se abrió a partir del resultado de la primera vuelta, donde la paradoja es que como la coalición fue con 4 lemas distintos, a la hora de la adjudicación de cargos en el Parlamento salimos muy perjudicados, porque todos los votos que sobraban en un lema no se aprovechaban para el otro, mientras que en el Frente Amplio sí. Entonces les rindió más al Frente el 44% que obtuvieron que a la coalición, que obtuvo alrededor de un 48%, y sin embargo termina perdiendo cargos en el Parlamento. Entonces, sí, la mayoría parlamentaria en el Senado, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces me parece que es claro que eso amerita un debate y un análisis para adelante, pero es un tema para el próximo, para dentro de 5 años, ¿no? Ya que mencionaba su gestión en el Ministerio de Trabajo, que ha sido muy elogiada obviamente por los líderes y figuras de la coalición, pero también por gran parte de la población. ¿Por qué Mieres considera que eso no redundó en los votos que esperaba el Partido Independiente? Es una buena pregunta. No te creas que uno se la hace, porque en realidad hay una diferencia muy importante entre la cantidad de gente que nos reconoce, felicita, saluda, etcétera, y el resultado electoral. Pero bueno, esas son las cosas de la vida. A veces cuando tú estás en un lema que no pelea la presidencia, muchas veces eso afecta la posibilidad de captar el voto, más allá de que nosotros hicimos una campaña fuerte, centrada, sobre todo en las últimas semanas, en el Senado. Es decir, que la aspiración del partido era alcanzar el Senado, crecimos. Claro, sí. usted, para que se entienda, el Partido Independiente aumentó aproximadamente 20.000 votos, algo menos, pasó del 1% al 1,7%, retuvo esa banca en diputados, pero no le dio para llegar usted al Senado, ¿no? Exacto. Y eso, obviamente, desde el punto de vista del Partido Independiente, que es un tema que vamos a tener que evaluar después de terminado toda esta instancia, tenemos que hacer un análisis. Evidentemente no nos quedamos conformes, no fue un resultado que nos dejó contentos. Anoche estuvo aquí Sotelo y mencionaba entre algunas de las causas, por ejemplo, la falta de músculo del Partido Independiente en comparación a otros partidos dentro de la coalición que pudieron hacer una campaña más intensa sobre el final. ¿También lo atribuye a eso? Porque de todas maneras, usted como ministro tuvo mucha visibilidad. Sí, y yo creo que hay algo de eso, es decir, el partido no es un partido con un aparato fuerte, es verdad, y eso se nota. De todas maneras, en Montevideo conviene decir, el partido salió dentro de la coalición tercero, es decir, sí, sacamos un 3% promedio, que si hubiera sido así en todo el país hubiéramos alcanzado el objetivo. O sea que hubo una distribución bastante desigual de los votos en el territorio, incluso dentro de Montevideo. Dentro de Montevideo hubo zonas donde el partido llegó a tener el 8, el 9 o el 10% y otras zonas donde sacamos el 1. Y bueno, esas son cosas que tienen que ver directamente con la estructura organizativa del partido y obviamente forma parte de la evaluación que tendremos en el momento que hayamos culminado esta larga campaña electoral, donde ahora estamos muy focalizados, convencidos de que para el país lo mejor que le puede pasar es que la coalición vuelva a renovar mandato. Claro, yo le iba a preguntar ahora dónde queda parado el Partido Independiente de cara a la próxima administración, pero es relevante conocer qué va a pasar el sí, domingo, claro. Exacto, porque exacto, absolutamente. Y te digo más,
Yo creo que hoy tenemos un problema, que es que enfrente tenemos un frente amplio que, como yo digo medio en broma pero medio en serio, es un frente angosto, es un frente que se ha angostado mucho y que hoy está concentrado en dos grandes, particularmente en una, en el MPP y el Partido Comunista. Entonces el ala moderada del frente se ha reducido a la mínima expresión y ese es un problema para el país, porque en la hipótesis de ganar, le voy a dar un ejemplo. El 28 de julio hubo elecciones en Venezuela, fueron un fraude monumental, gigantesco, reconocido en el mundo entero, salvo por Maduro y por quién más, por el Partido Comunista Uruguayo y el MLN, que son los dos sectores mayoritarios del Frente Amplio hoy, que salieron esa misma noche, yo tengo las declaraciones, a saludar y celebrar el triunfo de Maduro. Bueno, en realidad el MPP es el sector que por excelencia obtuvo más bancas, ¿no? Y bueno, entonces a mí me preocupa. ¿Usted dice que el MPP es lo mismo que el MLN? El MLN integra el MPP y yo diría que es, digamos, un núcleo duro del MPP. El MPP es más amplio, pero el MLN es el núcleo que formó el MPP, ¿no es verdad? Esa es la realidad. Y ciertamente no vi a nadie del MPP desmarcándose de las declaraciones del MLN. El Partido Comunista claramente no se desmarcó y bueno, y tienen una vieja historia de apoyo a Maduro. Entonces, ¿y a dónde quiere llegar con ese ejemplo? Y a mí me preocupa un frente amplio tan desbalanceado, que no tiene reflejos. Me imagino, por ejemplo, si estuvieran gobernando hoy, habrían cuestionado, habrían salido a condenar el fraude brutal que hubo en Venezuela. Y entonces eso cómo nos deja en el mundo como imagen de un país democrático, etcétera. Pero no ese es el único tema, hablemos de temas de acá, seguridad social. ¿Cuál es la posición del Frente Amplio? El gran llamado al gran diálogo nacional. El gran diálogo nacional existió en estos años. Nosotros llegamos a la ley de reforma de seguridad social después de 2 años y medio de diálogo, donde ellos fueron parte porque estuvieron en la comisión de expertos, porque después el propio presidente de la República, en un hecho muy excepcional, fue a la sede del Frente Amplio a pedirles, a entregarles el anteproyecto de ley y a pedirle que aporten. No aportaron nada, no aportaron tampoco en el Parlamento y ahora dicen que hay que hacer un gran diálogo nacional y después se enredan con el tema del lucro, unos hablan de que el lucro sí, el otro el Bueno, pero el lucro Frente Amplio no. no ensobró la papeleta para derogar la reforma Una parte sí y otra parte no. O sea, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el PVP ensobraban, otra parte, el MPP, decía que no. Después, aparentemente, cuando hicieron el análisis, se encontraron con que había mucha gente que habían sobrado y entonces ahora dicen, no, pero hay que escuchar bien al 40%. Vos, ¿y el 60%? Porque el 60% te dijo que no. Acá cuando hubo plebiscitos por temas y la gente dijo que no, se terminó el tema. No, en Vivir Sin Miedo se implementaron medidas propuestas en esa reforma después en el gobierno. No, a ver, ¿en cuál medida concreta? Porque lo que sí se volvió a plebiscitar fue los allanamientos nocturnos. Nadie de los que promovíamos el allanamiento nocturno hoy decimos, no, hay que escuchar al 40% que dijo que sí. A ver, cuando 60 es más que 40 y por lo tanto uno tendría que asumir, viejo, perdiste. Y eso le cuesta mucho al frente, le cuesta mucho en distintos temas. Y a mí me preocupa porque esto es escuchar la voluntad de la gente. La voluntad de la gente es que el 60% no te llevó la propuesta. Entonces, terminala con la historia de los puntos que estaban sometidos a discusión en el plebiscito. Y no es así. Pero tampoco se sabe muy bien qué es, porque O'Donnell dice una cosa, Sánchez dice otra. No sabemos qué va a pasar con las AFAP si gana el frente. Yo creo que eso es un punto que la ciudadanía también tendría que evaluar. No tenemos ninguna idea de qué es lo que van a hacer. Lo mismo que con la educación. La transformación educativa para mí es clave, es fundamental, porque tiene que ver con el futuro de los gurises de nuestro país. Y uno lee las bases programáticas y hablan de un congreso de la educación, donde obviamente ya sabemos quiénes son los que van a opinar mayoritariamente, de carácter vinculante. Bueno, a mí me pone los pelos de punta, porque yo creo que la transformación educativa debe seguir, debe continuar, y obviamente yo veo acá un problema serio si gana el frente, se va a trancar. Mieres, hay un tema aparte de esto, pero que tiene que ver con las voluntades también,
que lo retomó Iván de Posada de su partido, que tiene que ver con los ingresos a las intendencias, ¿no? Eso Sí. está incluido dentro de este nuevo compromiso por Sí. el país. Sin embargo, los blancos, el Partido Nacional hace algunos meses no apoyó el proyecto del senador Adrián Peña. Plena conciencia de eso. Exactamente. Sí. ¿Usted cree que va a ser viable ahora? Sí, bueno, nosotros lo pusimos en el compromiso del país y si la coalición gana, vamos a reclamar que eso se cumpla, por supuesto. Conscientemente propusimos ese planteo. Pero le Fue quiero decir, dura ¿por qué esa. no se hizo antes? Esa es la Bueno, la duda. eso se lo tiene que preguntar al Partido Nacional. Yo lo que digo es que a mí me parece que todos los ciudadanos en todas partes, a nivel de la administración pública, a nivel nacional, departamental y local, deben tener las mismas oportunidades de acceso a la función pública como cualquier ciudadano y con criterios objetivos. Bien, Mieres en el final, ¿volvería al Ministerio de Trabajo o es una etapa cerrada si gana la coalición? Yo, la verdad que tuve una experiencia muy positiva, fueron 4 años y poquito, que la verdad que además con un gran equipo de trabajo, siempre digo cada vez que elogian la gestión, digo, bueno, es una gestión de un equipo de primera, y bueno, pero son etapas, ¿no? Y yo creo que, a ver, es una tarea compleja, difícil. Hoy yo no tengo eso arriba de la mesa planteado. ¿Pero ¿La bueno, disfrutó esa tarea? sí, yo la disfruté y también la remé. padeció. Sí, pero eso la vida es así. O sea, Le tocó un arranque complejo. Sí, claro, con la Digo, pandemia. hoy es los otra 10 situación. días. Si gana la coalición y viene Delgado y lo propone como ministro de Trabajo, ¿aceptaría? Bueno, yo prefiero hoy no decir nada al respecto porque no quiero condicionar nada, simplemente decir que después que se resuelva la segunda vuelta y que la coalición gane, que es lo que queremos nosotros, por supuesto, y todos los que votamos al Partido Independiente, es lo que queremos, después habrá que discutir el tema de los cargos y ahí el presidente es mano y es el que tiene que definir las... ¿El Bueno, presidente es mano? No le desagrada, por lo menos. Eso sí podemos coincidir. A ver, no me desagradó, pongámoslo pasado, después veremos si me agrada para adelante. 4 años. No, le decía, Este- el presidente es mano porque veo que el Partido Sí. Colorado generó ahí alguna ripidez. Cuando No, el presidente es el que tiene que armar el equipo y acá para que la coalición gane se necesitan a todos y esa es la realidad. Y después, obviamente, los pesos electorales tienen su valor a la hora de resolver la distribución de cargos, pero no solo, también el peso cualitativo que cada partido le aporta a esa coalición. Así fue en este periodo de gobierno y seguramente será en el próximo periodo de gobierno. Pablo Mieres Una- ha sido muy amable. ¿Tenías una Una- más? No, dale. Una más para atender. La última, ahora sí. Pablo, hay 3% de diferencia prácticamente, 3 y algo según la encuesta que estábamos compartiendo desde la mañana de Opción Consultores. Con esta mínima diferencia entre una coalición y la otra, ¿podemos esperar unos últimos días de campaña más combativos? Sin duda van a ser muy intensos y va a haber que poner toda la carne en el asador, eso es clarísimo. Está claro que incluso el debate, como ustedes dicen, puede llegar a ser mucho más decisivo que si hubiera una gran diferencia. Y hay que prepararse para una definición muy ajustada. Yo tengo confianza de que la gente va a valorar que hoy tenemos un país mejor que el que teníamos en el 2019 y que eso va a hacer al final la diferencia para renovar el mandato ciudadano para un nuevo periodo de la coalición. Pero sin duda que los últimos días van a ser remar y remar. Bien. Pablo Mieres, gracias por estos minutos. La Encantado. seguimos en cualquier Un momento. gusto.